Hola City Pobladores, espero se encuentren geniales. Hay una piñata amarga que en verdad es un dolor de cabeza domesticarlas y tienden a ser muy dañinas. Esas son las Boom Boom y ahora aprendamos cómo tenerlas. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para seguir piñateando con esta saga. Comencemos con el video. Como otras piñatas, los especímenes amargos van aumentando su dificultad conforme vayamos subiendo de nivel. Y las más latosas en Viva Piñata Clásico son las Boom Boom amargas. Son piñatas rojas con negro que tienen un cuerpo muy alargado, donde exponen unos enormes colmillos que se proyectan hacia arriba y se les distingue su trasero pelones de papel maché y de color rojo. Tienen en nivel 8, siendo uno de los más dañinos que nos puede visitar, ya que estas piñatas se vuelven un obstáculo por sus habilidades. Aparte de escupir dulces amargos, que al ser comidos tus piñatas residentes se enfermarán, estas tienen la habilidad de acercarse a tus habitantes y comenzarán a susurrarle cosas que las hará enojar y se pelearán con otro residente. El problema es que esto hará que la piñata perdedora enferme y si tardamos en curarla llegará a bastardos y la destruirá. También la piñata ganadora se pondrá infeliz y su mal humor lo podrá contagiar a otra piñata que conseguirá tener un conflicto con otra. Motivo por el que es muy peligrosa. Por suerte ya domesticada, las Boom Boom son una piñata mandril, las cuales tienen un color en su cuerpo de color morado, mientras que su cara tiene en la nariz y en la boca un color rojo, una de las características que presentan los machos de los mandriles, además de tener un trasero rojo muy vistoso. Son diurnas y del nivel 8. Rara vez escalan, además tienen una de las habilidades de lo más útil, que te recomiendo una vez tengas a esta piñata, las tengas siempre en tu jardín. Para conseguirlas primero debemos devolver dulces a su versión amarga. En ambos videojuegos estas aparecen al nivel 34 de jardinería y comenzarán a entrar al nivel 35, donde esparcirán rumores provocando peleas, caos y destrucción en tu jardín con tus habitantes, por lo que debemos de controlarla lo más rápido posible o todo tu jardín estará en peligro. Para domesticar a esta piñata es igual en ambos Viva Piñata. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar un poco. Eso depende de tu suerte, ya que debe de perder una pelea contra un integrante de la familia de las Shuripen, es decir, necesita que cualquier piñata serpiente gane contra ellas. Eso incluye a las mismas Shuripen, a las Fingersnap, la piñata serpiente de 2 cabezas o a las Fourheads, la piñata hidra. Te dejo video de las 3 por si aún no sabes cómo tenerlas. El detalle es que mientras más cabezas tenga la serpiente, más probabilidades tiene de ganar, por lo que seguro que una Forehead la vencerá. Ten cuidado, ya que a veces cuando las Boom Boom las ven, salen corriendo. Así que inmediatamente que entre, manda a la serpiente para que pelee y listo, ya con eso volverá a ser dulce y será tuya, en conjunto de conseguir su pieza de tótem para que ella no entre. Ya con eso podemos pasar a su versión normal. Casi todos sus requisitos son iguales tanto en Viva Piñata como en Viva Piñata Trouble in the Paradise. Para cumplir sus requisitos de aparición solo basta con tener una Boom Boom residente. Esto ya lo tienes, a menos de que la vendas y se vaya. Si quieres ahorrar todo el proceso anterior, mejor pídele una a la cazadora. Para cumplir sus requisitos de visita y entra en nuestro jardín, debes de tener en tu terreno un árbol de maní. Este lo tendrás en el nivel 20, sumado a tener un árbol de banana. Este será accesible al nivel 26 de jardinería. No necesitas que esté completamente maduro para que entre. Para volverlas residentes cambia ligeramente en ambos juegos. En el primer juego debes de tener un árbol de maní completamente crecido, un árbol de banana completamente crecido. Esto lo consigues con el tiempo y te darás cuenta que ya no puede crecer cuando ya no te marque que necesita agua. También necesita comerse 7 bananas y por último comerse 7 manís. Mientras que en la expansión debe de comerse solo las 7 bananas y los 7 manís. Ten algo de paciencia, pero por lo general esta piñata se las come muy rápido, sumado que se mueve veloz, y ya que cumplas todo esto será tuya. Como ya tenemos 2, podemos comenzar a reproducirlas, y sus requisitos de romance son los mismos en la saga. Necesita que se coma 3 camaleón, la piñata camaleón. Si necesitas ayuda para conseguirla, no se diga más, y checa el video en la tarjeta, para tenerlas de forma muy sencilla. Y construir su casa. Esta cuesta 1980 monedas de chocolate y tarda 70 segundos en hacerse. Esta es una casita del árbol particular, tiene una escalera y en la copa hay un baño. Además vemos papel de baño tirado y colgado en las ramas. O estas piñatas son muy traviesas o tienen diarrea, pero está muy chistosa su casa. Ya con todo podemos hacer su minijuego. Este tiene forma de rostral de mandril, con obstáculos invisibles que se mueven. Ten cuidado, pero no es tan difícil.
Ya que lo pasemos veremos su danza de romance, donde los dos primates moverán sus brazos ondeándolos y acercándose, luego zapatearán dando mortales hacia atrás y terminan al lanzarse un beso. Con música de programa de los 70, hace monerías, pero no me gusta mucho. Si las quieres vender, estas te darán la nada despreciable cantidad de 3.600 monedas de chocolate. Es bastante, y eso se debe al nivel de la piñata. Conviene criarlas y venderlas, pero son más útiles por su habilidad. Si no te cuesta trabajo su minijuego, te recomiendo venderlas. Si las quieres cambiar de color, debe de comer algunas cosas. Si quieres un mandril blanco como la nieve, que se ve muy chistoso, debe de comer la flor de una orquídea. Esta la tendrás al nivel 35 de jardinería. Si quieres un primate no humano de color azul, debe de consumir la clásica flor de campanilla, que será accesible al nivel 5. Y para tener un babuino de color amarillo, en el juego clásico debe de comer la semilla de un berro que se desbloquea a nivel 18 y además consumir una semilla de ave de paraíso, que la podrás comprar desde el 31, aunque en Trouble in the Paradise solo con que coma la semilla de ave de paraíso cambiará, y con eso provocarás que tus monos pacifistas cambien de color y anden mostrando sus traseros multicolor por todo el jardín. En Trouble in the Paradise aprenderá trucos al comer algunas cosas. Si le das de comer la semilla de un laurel de San Antonio, estas se pondrán en 4 patas y comenzarán a hacer flexiones. Hasta llegan a hacerlas con una mano levantada las muy presumidas. Y si come la flor de un laurel de San Antonio, la cual es una mala hierba, estas sacarán un coco y comenzarán a ser dominadas como si fuera un balón de fútbol, algo que con los estándares de hoy podría ser mal visto al asociarlo con los deportistas sudamericanos. La verdad, no es algo que sea muy divertido lo que hace. Esta piñata tiene una habilidad muy útil para ti, la cual es que cuando una piñata entra en un conflicto con otra, estas saldrán corriendo hasta el conato de bronca para calmar las cosas, y no llega a mayores. Esto es muy útil, sobre todo si tienes piñatas rivales viviendo en el mismo jardín, ya que te ahorras muchos dolores de cabeza y llamadas al Dr. Patch. Cuando puedas tener una, te recomiendo encarecidamente siempre tenerlas. Hay una piñata que la requiere y son las Argorilla, pero es complicado, ya que en su visita debemos de tener una bombón bebé, cosa complicada, que veremos a futuro. Así que si tu jardín es un campo de batalla, no lo dudes y consigue a este curioso mandril que calmará todo. La máxima piñata amarga del juego clásico, y que es muy conflictiva, mientras que su versión dulce es todo amor que calma las peleas. Esas son las bombón y cómo conseguirlas. Si te gustó el video, mi querido City Poblador, espero puedas dejar un like y compartir el video. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons, que con sus colaboraciones patrocinan este proyecto. Muchas gracias. En esta parte verán la reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí aparecerá nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde descubrirás animales asombrosos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.